Hoy nos metemos de lleno en la historia de Hiroshi Meiji, un relato fascinante de la tradición yoruba de Ifá. Y ojo, no hablamos de la sabiduría que se saca de los libros, no. Hablamos de esa otra sabiduría, la que se forja con los golpes, con la adversidad e incluso con el olvido. Es, en el fondo, una historia sobre una cicatriz, una marca que, según este mito, explica por qué no recordamos nuestro destino cuando llegamos al mundo. A ver, vamos a imaginarlo un momento. Un mundo en el que tu primer pelo gris no es una anécdota, sino una sentencia de muerte. Suena un poco extremo, ¿verdad? Pues por increíble que parezca, este es el punto de partida de nuestro primer relato. Exacto. Y lo más curioso es que esta no es una historia sobre humanos. No, no. Es sobre los propios dioses cuando llegaron a la Tierra. Se autoimpusieron una ley terrible, casi suicida, y solo la astucia de uno de ellos, Orunmila, consiguió salvarlos de su propia rigidez. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. La primera parte de este análisis se centra precisamente en esa ley celestial tan peculiar y en cómo todo se vino abajo. La norma era simple y, bueno, brutal. Cuando las 200 divinidades se instalaron en la Tierra, acordaron que la primera cana marcaba el fin de la partida. Y era una regla inflexible, ¿eh? Sin peros, sin excepciones. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Como se ve en la pantalla, hay una advertencia clave. Antes de bajar a la Tierra, un sabio celestial llamado Akepejo Uku, que por cierto más tarde será conocido como Hiroshi Meiji, ya les avisó del peligro. Les dijo: haced un sacrificio a Esu, el dios de lo imprevisible, para protegeros. ¿Y qué hicieron? Pues casi todos lo ignoraron. Solo uno, Orunmila, le hizo caso. Claro, como era de esperar, el tiempo pasó y a Orunmila le empezaron a salir canas. Los otros dioses, claro, le recordaron el pacto. Pero Orunmila, que era el listo de la clase y sí había hecho el sacrificio, tenía un plan. Como vemos aquí, renovó su ofrenda a Eshu, preparó un polvo mágico con cenizas y, atención, organizó una fiesta por todo lo alto, supuestamente para despedirse. Imaginen la escena, la fiesta en su apogeo. Eshu, fiel a su estilo, había colocado el polvo mágico en una bolsa a la entrada. Cada dios, al quitarse el gorro por respeto, recibía una finísima capa de ese polvo que le volvía el pelo gris al instante. Nadie se dio cuenta de nada. Al final de la fiesta, cuando le preguntaron a Orunmila por su muerte, su respuesta, con ese aire de misterio, los dejó a todos helados, y con razón. «Oye, que no soy el único con canas aquí», les dijo Orunmila. Les pidió que se quitaran los gorros. El shock tuvo que ser monumental. Todos, absolutamente todos, tenían el pelo gris. Y de repente, enfrentados a su propia ley, la abolieron por unanimidad. A partir de ese momento, la muerte solo llegaría con la vejez, no con la primera cana. Orunmila, gracias a su astucia y el sacrificio, los había salvado a todos. Pero, un momento, ¿qué pasó con el sabio que les advirtió de todo esto? Con Hiroshi Meiji. Pues, irónicamente, su propia historia es un ejemplo de cómo no seguir un buen consejo. Su descenso a la Tierra fue un auténtico desastre. Y todo por una decisión que tomó justo antes de partir. Fíjense en el contraste. En el cielo, Hiroshi Meiji era una eminencia, conocido como el que puede alterar el curso de la muerte, casi nada. Pero en la Tierra, su vida era un fracaso absoluto. ¿Y por qué? Pues porque antes de bajar se le aconsejó hacer un sacrificio para evitar la mala suerte. Y se negó en redondo. El resultado, una vida de miseria. Estaba tan desesperado que llegó a tirar sus herramientas de adivinación. Pero esa noche, en sueños, su ángel guardián se lo dijo bien claro. Tus problemas son culpa tuya. Rechazaste el sacrificio por puro capricho. Al despertar, Hiroshi Meiji entendió su error y decidió hacer lo impensable, volver al cielo para intentar renovar su destino. Y es aquí donde su historia se convierte en una auténtica odisea. Para arreglar su vida, tuvo que viajar de vuelta al Palacio Divino y enfrentarse nada más y nada menos que a la guardiana de la puerta, la mismísima divinidad del infortunio. Al llegar al palacio, se topa con Yeyemubo, la madre de los obstáculos. Ella intenta detenerlo con excusas, que no hay comida, que falta leña, que no hay agua, pero esta vez Hiroshi Meiji venía preparado. Con mucha calma, de su bolso fue sacando todo lo que ella le pedía. Una vez superadas las trampas, se arrodilló sobre la tortuga que traía, como marcaba el rito, y rezó a Dios para renovar su destino. Y Dios bendijo sus deseos. Pero claro, cuando Yeyemubo se dio cuenta de que Hiroshi Meiji solo había pedido cosas buenas, prosperidad, hijos, felicidad, y no había incluido nada malo, se enfureció. Sintió que la había engañado. Así que salió corriendo de la cocina y empezó a perseguirlo para detenerlo antes de que volviera a la tierra. Al ver que no podía alcanzarlo, Yeyemubo estiró el pulgar y le hizo un corte profundo en la espalda.
Y esa marca, esa cicatriz, es la razón por la que, según este mito, los humanos olvidamos nuestro destino celestial al nacer. El dolor fue tan intenso que Hiroshun Meiji perdió el conocimiento y despertó en su cama, en la tierra, sin recordar nada del viaje, pero con su destino renovado y listo para prosperar. Una vez que su destino fue restaurado, Hiroshun Meiji por fin se convirtió en el gran sabio que estaba destinado a ser. Y su sabiduría se transmite a través de parábolas, como esta del cocodrilo, que ilustran una y otra vez la misma lección: la importancia del sacrificio. Cuenta la historia que, antes de venir al mundo, el cocodrilo era un ser malicioso con una sola boca. Hiroshun Meiji le aconsejó sacrificar una sierra de hierro y un macho cabrío. El cocodrilo obedeció y, como recompensa, recibió una segunda boca, su cola, que es poderosísima. Esa herramienta se convirtió en su principal arma. O sea, el sacrificio le dio justo lo que necesitaba para prosperar. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando se ignora el consejo? Pues para eso tenemos la historia de la lombriz de tierra, un ejemplo perfecto de las consecuencias. Esta parábola habla de una mujer casada con Lluvia. Cansada de él, lo abandonó por el sol, que le pareció más atractivo. Hiroshun Meiji le advirtió que no lo hiciera y que ofreciera un sacrificio, pero ella se negó. Al principio todo genial, pero pronto el calor del sol se volvió insoportable. Celoso, el sol la rodeó de fuego. Desesperada, gritó pidiendo ayuda a su antiguo esposo, Lluvia, que vino y apagó las llamas. Pero al escapar, cayó sobre unas brasas y se quemó los brazos y las piernas. Desde ese día se arrastra por la tierra, huyendo del sol y alegrándose solo cuando vuelve la lluvia. La última parábola nos muestra cómo el destino, el sacrificio y la virtud, al final, están entrelazados. Es la historia de Airobosebo, un adivino pobre, pero con un gran corazón. Para terminar, la historia de Airobosebo, un adivino de buen corazón, pero tan pobre que no podía permitirse su propio sacrificio para prosperar. Un día ayudó a la reina madre a concebir un hijo. Ese niño creció y se convirtió en rey. Pasaron los años y la reina lo reconoció mendigando por la calle. Agradecido, el rey le proporcionó todo lo necesario para su sacrificio, incluido un cerdo. Esa noche, el cerdo, atado a un árbol, se puso a escarbar y ¡zas!, desenterró un cofre lleno de tesoros. Su buena acción, al final, le trajo la fortuna que el destino le tenía guardada. Entonces, si unimos todas estas piezas del puzzle, ¿qué nos está diciendo Hiroshun Meiji en realidad? Vamos a intentar destilar las ideas centrales que hemos visto hasta ahora. A ver, el punto crucial es este. Hiroshun Meiji nos habla del abismo, del hoyo, que simboliza la caída en la desgracia, sí, pero también es el lugar donde se aprende la humildad. Representa el ocaso, ese momento de transición donde, como le pasó a Hiroshun Meiji al despertar, olvidamos nuestro propósito celestial. Y por supuesto, la cicatriz. Esa marca es el recuerdo constante del olvido, pero también la prueba de que el sacrificio es la única vía para renovar el destino y escapar de las garras de la madre de los obstáculos. Y esto nos deja con una última reflexión, una cita directa del texto sagrado que está asociada a esta historia. La cicatriz está en la espalda, donde no podemos verla. Quizá por eso, como humanidad, andamos un poco a tientas, olvidando los deseos y el destino que elegimos en el cielo y nos vemos obligados a redescubrirlos a través de las pruebas de la vida. Una idea, desde luego, para darle vueltas.